Hola, soy Ana Bravo, de Lengua Española y Lingüística General. Mi área de investigación es la sintaxis y la semántica del español desde un punto de vista formal, y quiero aprovechar yo también esta situación y recoger el guante que nos lanzan desde la UCC para explicaros un poco en qué consiste la investigación en mi área, en particular la sintaxis y la semántica del español. Y para ello os planteo la siguiente pregunta, y es ¿por qué el amor es en los tiempos del cólera, pero la divulgación lo es en tiempos de confinamiento? Ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero lo cierto es que esta es la forma en la que nosotros trabajamos. La relación de variación mínima, idealmente reducida a un solo elemento, que existe entre las secuencias de A y B, constituye o se denomina un par mínimo, y esta es una noción que tomamos prestada de la fonología, donde existe desde hace casi un siglo, y es lo que hace que nos sonriamos ante este titular. Soria y Siria son un par mínimo, difieren en un único elemento, y este elemento es significativo. De igual manera, las secuencias que estamos analizando difieren en la presencia frente a la ausencia del artículo, y esta es la parte que tiene que ver con la sintaxis, y esta diferencia afecta al significado, es significativa, y esto tiene que ver con la semántica, y esta diferencia tiene que ver con lo que voy a explicar a continuación. La ausencia del artículo se entiende que indica que estamos presentando una situación en términos generales. Hablamos de tipos o clases de situaciones, type, más que de situaciones específicas. En cambio, la presencia del artículo indica que estamos haciendo referencia a una situación específica, a un ejemplar, token, o un individuo en términos lógicos. De manera que cuando queremos referirnos a una situación en particular, emplearemos el artículo, y es lo que ocurre cuando planteamos una pregunta del tipo de ¿qué hiciste en tiempos del confinamiento?, que está perfecta, y en cambio la variante sin artículo suena bastante peor. O cuando preguntamos por un momento de la línea temporal, necesitamos localizar una situación en un momento de la línea temporal, que es lo que hace el interrogativo ¿cuándo? ¿Cuándo lo supiste? En tiempos del confinamiento. La variante sin el artículo es imposible. Si en cambio queremos presentar una situación en términos generales, equivalente a siempre que, como ocurre con los refranes, emplearemos la variante sin el artículo. En tiempos de confinamiento no conviene hacer mudanza. Si empleásemos la variante con el artículo, nos referiríamos únicamente a este confinamiento y no sería válido para cualquier situación. ¿Y qué hace la unidad de cultura científica? Cuando la unidad de cultura científica divulga en tiempos de confinamiento, lo que está indicando es que realiza un tipo de divulgación, y que esta divulgación es la que se da en situaciones de confinamiento. En términos algo más técnicos, tenemos que generalmente cuando sea una situación de confinamiento se da un tipo de divulgación Q. Y esta misma interpretación es la que encontramos en el humor en tiempos de coronavirus o la educación en tiempos de pandemia. Tipos de humor y de educación diferentes a los que encontramos normalmente. Si hubiésemos empleado la variante con el artículo, divulgando en tiempos del confinamiento, estaríamos únicamente localizando en la línea temporal la divulgación, de modo que sería algo equivalente a divulgando en marzo de 2020. De la misma manera que el amor en los tiempos del cólera significa o localiza el amor en un momento determinado. Ahora nos podemos preguntar si esto solo pasa con el confinamiento, el amor, la divulgación y el cólera. Pues no, podemos hablar de tipos de situaciones con las expresiones tiempos de crisis, tiempos de guerra y tiempos de bonanza, del mismo manera que hacemos alusión a momentos concretos con la variante con el artículo o el nombre propio en tiempos de Matusalén o en tiempos de Jesús, porque se parecen bastante. ¿Y pasa solo con el tiempo? Tampoco, es un patrón general del español. Así que cuando hablamos de estar en cama estamos hablando de un tipo de situación, y no es lo mismo que estar en la cama, igual que un coche de bomberos es un tipo de coche y no tiene nada que ver con un coche de los bomberos, que no necesariamente es un tipo de coche. Podemos tirar un poco más del hilo. Podemos observar que en realidad es irrelevante utilizar el plural tiempos o el singular
tiempo. ¿Por qué? Porque tiempos es un plural estilístico no informativo, debido a que tiempo es un sustantivo no contable o continuo, es decir, cualquier parte de tiempo será siempre tiempo y por consiguiente no es pluralizable. Y para terminar nuestro viaje, echemos un vistazo a otras expresiones para referirnos al coronavirus. Números del coronavirus, el COVID-19, pero también la COVID-19. ¿A qué obedece esta variación? Bueno, COVID es un acrónimo que tomamos prestado del inglés y por consiguiente constituye una palabra que no es transparente morfológicamente, así que podemos adaptarla traduciéndolo directamente del inglés, la enfermedad del coronavirus, y hablamos de la enfermedad, la COVID, o el COVID, y hablamos del virus. Por cierto, COVID-19 se escribe con mayúscula, pero no es un nombre propio. Si lo fuera, deberíamos poder emplearlo sin artículo en la posición de sujeto, y no podemos. Y hasta aquí mi presentación. Espero que esta visión que desde el lenguaje os he ofrecido de la realidad que estamos viviendo os haya resultado interesante. Como veis, los gramáticos buscamos patrones regulares de funcionamiento e intentamos deducir el significado tanto de las piezas que empleamos como de los patrones utilizados. Un saludo y mucho ánimo para todos.